A cargo del doctor Carlos María Basalo, que es profesor emérito de esta casa, titular de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de El Salvador, magíster en Ciencias de la Navegación y doctor en Ciencias. Buenos días. Bueno, un placer de estar acá con ustedes. Vamos a hablar de un tema que ya no es tan económico como el de la ponencia de recién, que es súper importante, pero también hay temas de derechos humanos que están ligados al contrato de transporte aéreo y a la ejecución del contrato de transporte aéreo, y ese es el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. No es fácil tener una discapacidad en un mundo preparado para la gente que cuenta con todos sus sentidos. Entonces, la inclusión se logra creando conciencia con tecnología y también con apoyo normativo. Necesitamos reglamentos aeronáuticos. La inclusión es una palabra que es muy usada y que queda muy bien en los papeles, pero cuando llegamos a aplicarla, y sobre todo en transporte aéreo, se nos complica el tema. ¿Por qué? Porque llegamos a un aeropuerto, llega una persona con discapacidad y tiene que ver quién la atiende, cómo la atiende, qué criterios tiene. Cuando pasa esa barrera, a ver, estamos hablando de casos grises, no casos muy graves de discapacidad, ni muy leves tampoco. Cuando llegamos a la puerta de embarque, entonces está el personal ya de a bordo, y entonces el personal de a bordo capta que ese pasajero con discapacidad puede traer problemas en un vuelo. Se le comunica al comandante, el comandante toma una decisión que no debería tomar, no le debería llegar a él en el momento en que está haciendo un checklist, ¿no? Por eso necesitamos que la inclusión esté acompañada con normativas reglamentarias aeronáuticas. La discapacidad llega y no avisa, sorprende y nadie tiene entrenamiento, ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos. Nunca se está preparado para la discapacidad. Y ahí voy a hacer una digresión un poco personal para decir por qué estoy acá. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estudié este tema? ¿Y por qué en Argentina? No sé si lo hice bien o lo hice mal, pero soy el único que escribió y estudió de este tema. A los 25 años me casé y a los 26 años tuve mi primera hija. A los 6 meses de nacer le diagnosticaron parálisis cerebral, con lo cual vivió 16 años con mucha discapacidad. Fue un tema que siempre a los que nos pasa decimos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Existe Dios? ¿Me abandonó Dios? ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, son respuestas que nadie puede dar y que nada te satisface. 10 años después me llegó un poco la respuesta a eso. Y entonces en vez de decir ¿por qué me pasa?, dije ¿para qué me pasa? Y entonces cuando, estando en aerolíneas, estuve 40 años, empezamos a ver a la gente con discapacidad que empezaba a volar en los años 2000. Ahí empezaron los aviones con cabina ancha, la mejor tecnología, la conciencia que fue de a poco creándose socialmente la inclusión. Y entonces dije, bueno, a lo mejor es para qué. ¿Y para qué es? Para tratar de que toda la gente con discapacidad pueda volar con seguridad operacional, ¿no? Con seguridad operacional, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, nos dedicamos en el año 2011 a hacer el primer congreso de Derecho Aeronáutico y Transporte de Personas con Discapacidad en la Universidad de Cuyo. Lo hicimos después en la UBA. Y después dimos un montón de conferencias con el médico de aerolíneas, que el médico de aerolíneas era el gerente de aerolíneas que tuvo 20 años allí. También hicimos un trabajo con la doctora Capaldo, investigadora del CONICET. Y bueno, trabajamos mucho este tema hasta presentar en el 2020 mi tesis doctoral que trató de ese tema y llevó como anexo
el proyecto de reglamentación para Argentina. Es decir, ¿qué se debe hacer para que la gente pueda acceder al avión sin pedir perdón para estar incluida? Como dije recién, el tema de la inclusión social es algo que debe crecer y es algo que de a poco, desde el 2000, de los años 2000 en adelante, ha tenido y ha adoptado mucho formato, y hoy la gente tiene una solidaridad social para con el discapacitado muy importante. Cuando yo era chico teníamos un discapacitado amigo y no teníamos un discapacitado en la clase como hoy tenemos y los chicos están con una valija integradora, etcétera, etcétera. Y al chico ese se lo aislaba, se lo ponía atrás, no se lo sacaba. La sociedad lo repelía. Hoy la sociedad lo contiene. Es increíble como hoy ves a las maestras integradoras trabajar con los chicos, los clubes tienen integración con los chicos, y bueno, y ese tema también tiene que llegar al derecho aeronáutico, y ha llegado en el mundo. Ha llegado. En Europa y Estados Unidos, que ellos trabajan más o menos el 80-85% de la aviación mundial, ellos han llegado a tener sus reglamentaciones aeronáuticas para personas con discapacidad. Y fíjense que no hace mucho tiempo, porque Europa lo tenemos en vigencia en el 2008 y en Estados Unidos en el 2009. Para una norma no es tiempo, 10 años más o 10 años menos. Sin embargo, en Argentina no la podemos tener. En Argentina tenemos un problema con las normas aeronáuticas que van entre pasajeros, cargadores y compañías aéreas, porque nuestra autoridad aeronáutica no saca normas, es decir, deja las normas viejas. Por eso tenemos un código aeronáutico que es del 67, una reglamentación de control de transporte aéreo que es del 92, y tenemos todo antiguo, salvo lo que es súper urgente, que es las normas técnicas. Ahí los pilotos dicen, no, las normas técnicas, autoridad aeronáutica, actualícemelas. Y entonces eso sí se hace. Pero lo demás parece que está muy atrasado. No solamente entonces este problema del transporte aéreo de personas con discapacidad es un tema de accesibilidad y de no discriminación. La gente no sabe de este tema, y hasta los que tienen que dictar las normas me dicen, en alguna reunión me dijeron, pero doctor, a ver, ¿cuántas sillas de ruedas necesita para un aeropuerto? Le digo, no entendió nada. Es decir, lo más importante es la no discriminación, es decir, dejar que la gente pueda acceder al transporte aéreo. Entonces, tenemos muchísimos casos. Tenemos el caso de un ciego, por ejemplo, un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento es una persona que no tiene ninguna discapacidad para volar. ¿Por qué? Porque hace su vida normal, porque ha habilitado un montón de nuevos sentidos, de nuevas formas de vivir, de integrarse, de saber cómo moverse, de ubicarse espacialmente. Esa persona, para el transporte aéreo, no es una persona con discapacidad. Es decir, no necesita estar acompañada por un acompañante hábil. Y ahí tenemos uno de los primeros problemas. La gente que no sabe que está en los counters, que es del aeropuerto, o que es del aeropuerto y muchas veces está tercerizado. Ustedes saben que van a los aeropuertos del mundo y no es la aerolínea argentina, la línea aérea paraguaya, la que está esperándolos. No, es gente del aeropuerto, gente que no está capacitada en este tema. Entonces ve un ciego y le dice, necesita venir con un acompañante hábil. No, ¿cómo un acompañante hábil? Para ustedes podrán decir, bueno, que lo acompañe a alguien. No, un acompañante hábil es un tremendo dolor de cabeza para una persona con discapacidad. Primero tiene que conseguirlo, después esa persona tiene que tener vacaciones, tiene que tener tiempo
y tiene que tener dinero para pagarse el otro pasaje. Casi nada. Es decir, prácticamente le estás vedando la posibilidad de viajar. Hay gente que sí que necesita un acompañante hábil, ¿eh? Si tengo, como era el caso de mi hija, que era una discapacitada severa, tiene que ir con el padre, seguro, no hay ninguna duda, pero un ciego no. Y en unas entrevistas de investigación que tuve, había una chica que es una chica joven, que es ciega, y que es cantante. Y siempre cuento que cuando terminó ella de cantar en un café concert, que estaba con mi mujer mirándolo, me fui a verla a ella al camarín, que yo estaba haciendo el trabajo, a entrevistarla. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Es tremendo lo que nos pasa a los ciegos. A mí me contratan en el interior del país, me tengo que tomar un avión para ir a dar un recital. Y ya la noche anterior no duermo, porque no sé quién me va a atender en el aeroparque. Y si el que me va a atender en el aeroparque va a decir, usted necesita un acompañante hábil, o usted no lo necesita, o va a decir directamente, pase, no hay ningún problema. ¿Y eso por qué se da? Y volvemos un poco a la necesidad de la reglamentación aeronáutica. La reglamentación aeronáutica es necesaria para unificar criterios, para que entrenar al personal, para que todo el mundo sepa que un ciego de nacimiento, un ciego crónico, no es un discapacitado. Y para que sepan también que si yo me puse tuve un accidente por el cual tuve humo en los ojos y me quedé ciego 3 días, ¿no? Es decir, 3 o 4 días y lo voy a superar. Esa persona que va ciega a un aeropuerto, esa persona sí necesita un acompañante hábil. ¿Por qué? Porque es un caso que nosotros llamamos caso médico. Esa persona, si nos pasa a cualquiera de nosotros, no sabemos manejarnos en ningún ámbito físico. No sabemos comer sin ver, no sabemos ir al baño sin ver, no sabemos desplegar las actitudes más simples de la vida. Y entonces ahí sí se necesita un acompañante hábil. Pero todo eso se logra con reglamentación y con entrenamiento. Entonces, yo me salgo un poco del libreto porque vamos al power, ¿no? Porque hay diferentes causas de negación de pasajeros. Distintos criterios entre comandantes. Y yo les puedo hablar porque tengo 40 años de trabajo en aerolíneas argentinas y he visto horrores. Claro, a los abogados siempre nos llega la patología, ¿no? Lo que va bien, no. Lo que va bien seguramente es mucho más de lo que va mal, pero la patología la conocemos nosotros. Entonces, un pasajero que venía con su hija discapacitada, su hija era discapacitada, enferma, estaba con quimioterapia, tenía que venir al Hospital Garrahan de Buenos Aires, desde Jujuy, y cuando sube al avión, había superado la barrera, diríamos, del aeropuerto, y había llegado a la cabina de pasajeros. Bueno, la vio la gente tripulante como una chiquita muy lábil. Se lo comentó al comandante y el comandante dijo, no puede subir, que baje. Bueno, este fue uno de los casos así graves porque tuvo que bajarla con la policía, la chica no quería bajar, la madre no quería bajar. Habían ido a tomar la quimioterapia a Buenos Aires 10 veces, es decir, que los comandantes nunca le habían hecho un problema, y este sí. Le dijo, mire, a mí me trae un certificado más porque si no yo no la llevo, porque etcétera. Puede traer problemas de seguridad operacional. Y ahora vamos a qué es seguridad operacional. ¿Cómo terminó? Que al día siguiente fue la madre con la chica con el certificado nuevo que pedían. Claro, pero cuando llegan al avión, el piloto es otro, no es el del día anterior. Y entonces va y le dice, mire, acá tengo el certificado. Le dice, ¿para qué me da el certificado? No es necesario el certificado.
Eso es falta de reglamentación, eso es falta de entrenamiento, eso es falta de criterio basado en una reglamentación que diga qué es seguridad operacional y qué afecta y qué no afecta a la seguridad operacional. La seguridad operacional es algo súper importante en la aviación comercial. La seguridad es el valor clave. Ya tenemos en el preámbulo de Chicago del 44 que lo que más se dice es que se viene a proteger la seguridad operativa de los aviones, ¿no? Además de la evolución económica, la evolución económica y la economicidad de la operación es la seguridad. ¿Qué pasa con una persona con discapacidad y el concepto de seguridad operacional? Ustedes me dicen, ¿cómo va a traer un accidente una persona que es discapacitada? Bueno, no nos va a traer un accidente catastrófico, pero sí nos puede traer un accidente o un incidente grave operacional que haga que la aeronave tenga que desviarse, tenga que aterrizar en una escala no prevista, por problemas que se susciten a bordo. Caso que pasó, pasajero que va con... No denuncia. Los pasajeros con discapacidad tienen la obligación, conforme normas de todas las compañías aéreas, de denunciar su discapacidad. Entonces la compañía toma los recaudos, autoriza, no autoriza, o dice no necesita autorización, está hábil para volar, y esta persona no había denunciado que tenía EPOC. Hay muchísimos, ustedes son jóvenes, pero hay muchísima gente que ha fumado toda la vida y tiene EPOC y no se da cuenta o no sabe o cree que no le va a pasar nada porque el EPOC le permite respirar a nivel del mar. Pero claro, piensan que cuando se meten en un avión, como el avión se presuriza, está a nivel del mar. Equivocado. El avión presurizado está entre unos 1800 y 2300 metros de altura. Es como si estuviera en una montaña a 2300 metros de altura. Cuando llega a la montaña a 2300 de altura, alguien que tiene POC le falta el aire, le falta el oxígeno. ¿Está? Entonces, ¿qué nos pasó? Esta persona no había hecho la denuncia. Cuando el avión adquiere altura, se empezó a ahogar. En ese momento tuvimos mucha suerte porque Aerolíneas transportaba, en ese momento daba un servicio de oxígeno a bordo, oxígeno medicinal a bordo. Por lo tanto, se bajaron las botellas de oxígeno medicinal, se le puso una mascarilla y se llegó a buen puerto. Pero si eso pasa en un viaje internacional de 12 horas y pasa arriba del Atlántico, ¿no? La cosa se complicaría mucho. Y eso es afectación a la seguridad operacional. ¿Ok? Diferencia de comandantes, diferencias entre los médicos de las compañías y el médico tratante. Ya hablamos de la exigencia injustificada de un acompañante hábil, que es un grave problema. Y diferencia que es engaño de los pasajeros, y que es lo que le digo, a lo mejor no es de mala fe, algunos sí engañan, porque el discapacitado es una persona, puede ser una persona buena o una persona mala. Entonces hay gente que en el aeropuerto se esconde atrás de las columnas y va el padre y despacha y trata de que no vean al chico para que no lo detengan y qué sé yo, y después se arma el lío, ¿no? Y se arma el lío cuando llegan a bordo y cuando el personal de vuelo lo ve y dice, pero este chico no puede volar, ¿cómo lo dejaron? Y bueno, a ver, no es tan fácil, pero el cabotaje, por ahí, no es necesario, siempre es necesario que el que despacha vea al pasajero, pero bueno, en cabotaje más lábil el tema. Entonces, para cerrar un poquito el tema, es los problemas que
existe con pasajeros con discapacidad son problemas de accesibilidad a las aeronaves y problemas de no discriminación. Y también hay problemas que son económicos. Y ahí tenemos si hay tasas que se le pueden exigir a un pasajero con discapacidad porque se le da mucho más servicio que a otro. Y la respuesta es no, porque eso sí es discriminación. La respuesta es no, definitivamente. En ningún lugar del mundo se cobra más a un pasajero con discapacidad. ¿Qué se hace en Europa y en Estados Unidos que se ha resuelto el tema? En Europa se cobra una tasa obligatoria universal a todos los pasajeros. A todos los pasajeros. Y esa tasa universal es de 0,80, el año pasado era de 0,80 centavos de euro. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que la paga, ¿no? Con esos 0,80 centavos de euros hacen maravillas. Primero porque tienen millones de pasajeros mucho más que nosotros. Y después porque no tienen inflación. Y después porque tienen planes anuales y quinquenales. Y después porque tienen mucha menos corrupción de Latinoamérica. Entonces, bueno, funciona bien. También funciona. Yo estuve en AENA, que son aeropuertos españoles, y estuve hablando con la gente de accesibilidad cuando hice mi trabajo de tesis, y ahí tuvimos una entrevista de investigación que primero iba a tener 1 hora y después nos enganchamos tanto ellos y nosotros, ellos y yo, con ese tema que estuvimos toda la mañana hablando, que claro, para nosotros es increíble que les sobre dinero, ¿no? Ellos recaudan una tasa todo el año y les sobró dinero. Hicieron todas las inversiones y les sobró. Entonces lo computan para el año siguiente, detraen del presupuesto del año siguiente lo que ya tienen a cuenta y la tasa que cobran el año siguiente, en vez de ser 0,80, es 0,70 o 0,60. Pero bueno, son países del primer mundo en serio, ¿no? Son países del primer mundo. Aerolíneas Argentinas da algunas prebendas, que es como el Extrasit, que es el transporte de personas que son obesas. No le cobra el segundo asiento en cabotaje y tampoco en regional. Pero eso es regulaciones de cada transportador y no se da en otros lugares del mundo. Sobre todo en Estados Unidos, que tienen tanto obesos, cobran todo. Cobran el segundo lo cobran. Nosotros, claro, no lo cobramos, pero hemos tenido, como les digo, los abogados sabemos la patología, ¿no? Y una vez vino un reclamo de un Extrasit, de un pasajero, y dice, ¿sabe, doctor, lo que hicieron? Me dieron 2 asientos, sí, y el segundo no me lo cobraron, pero me dieron uno a cada lado del pasillo. Así que bueno, pasan cosas. En cambio Brasil, que tiene una normativa moderna, ellos sí dan una bonificación a la persona acompañante hábil de la persona con discapacidad. Le cobran solamente el 20%. Ese segundo pasaje, cuando tenés que acompañar a alguien, cobran solamente el 20%. Así que si vas por Gol o vas por TAM Brasil, directamente no tenés que ni pedirlo. Cuando haces una reserva para discapacidad y otra acompañante, sale el 20%. Entonces, todo este tema de transporte de pasajeros se divide en 2 cosas, en 2 grandes grupos: pasajeros con discapacidad, de lo que estamos hablando ahora, o pasajeros con movilidad reducida, que es el caso del obeso, o es el caso de nuestra abuela, nuestra tía, que tiene 80 años y hoy en un aeropuerto, andar en un aeropuerto es una ciudad. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se lo pone en una silla de ruedas o se lo pone en uno de esos carros eléctricos que van por todos lados rapidísimo, con un chofer y todo. Bueno, tienen un sistema armado para pasajeros con movilidad reducida, los cuales tienen un tratamiento tarifario y todo similar al de la discapacidad, es decir, prácticamente no le dan ningún descuento en ningún lado.
Los dos pilares del problema entonces son el principio de accesibilidad, es decir, cómo subo y bajo de un avión, que es un problema de plata, de recursos, y entonces, como les dije, en Europa fácil, le pusieron una tasa a todo el mundo y paga a todo el mundo. En Estados Unidos lo hicieron de otra forma. Ahí se hace cargo la compañía aérea, y la compañía aérea contrata como un servicio de handling más el transporte de las personas con discapacidad. Acuérdense, el servicio de handling es desde la carga de equipajes, la carga aérea, cargar combustible, hay montones de cargar de catering, bueno, hay montones de cuestiones que son operaciones de handling, es decir, apoyo a las aeronaves en tierra. Bueno, Estados Unidos pone uno más y dice, señores, ustedes tienen que hacerse cargo, y bueno, tienen un servicio más que es el transporte de discapacitados y que es subirlo y bajarlo de la aeronave. Es un tema de recursos que en nuestros países es bastante complejo. Cuando lo vemos en Europa y en Estados Unidos, ellos tienen mucho dinero, tienen posibilidades de tener equipos caros y nosotros no. Cuando estuve muchas veces en Asunción, muchas veces por suerte, me recibieron súper bien, siempre en la universidad, así que cuando estuve allí también hice entrevistas de investigación en el aeropuerto Pestalozzi. Y ahí me decían, ¿sabe, doctor? Mira, acá no tenemos problemas, pero ¿sabe por qué no tenemos problemas? Porque tenemos una gran solidaridad de toda la gente de los aeropuertos, entre toda la gente de las líneas aéreas. Es más, tenemos hasta pocas sillas de ruedas, pero la línea se la presta a este, el otro se la presta al otro. Es decir, solidaridad. Nos arreglamos con pocos recursos, pero los administramos entre nosotros y los administramos bien. Yo sé que ustedes en Asunción, la DINAC tiene un proyecto, y lo leía el proyecto, y es buenísimo el proyecto, pero es caro. Entonces, estaba hablando con el director de Asuntos Legales de la DINAC, el doctor Alberto Mesa, que estuvo también acá algunas veces exponiendo, y le dije a Alberto, es buenísimo el recurso, la verdad que es inexpugnable, está muy bien, pero ¿sabés cuánto dinero se necesita para implementar esto? Y ustedes no tienen ni cantidad de sillas de ruedas. ¿Cómo van a hacer? Porque cada aparato para subir y bajar a los pasajeros con discapacidad vale alrededor de $150.000, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, ahí está también, no salió nunca porque todavía es como hoy, salvo que venga una ONG o alguien para financiar esto, es muy difícil que se pueda financiar. Entonces, principio de accesibilidad es un principio que también una normativa necesita no solamente normativa, sino que necesita entrenamiento de la gente. Fíjense, tengo 2 casos que pasaron en Buenos Aires y tengo 2 casos que son de gente súper importante en temas de discapacidad. Y no lo van a poder creer. El primer caso, la doctora Ferreira estuvo conmigo. Yo me voy dando cuenta cuando hablo con la gente, porque estas cosas no se publican mucho. Estamos dando una charla sobre discapacidad en transporte aéreo. Y ella era la abogada jefa del INADI. Estaba en silla de ruedas. Es una mujer grande. Y cuando terminamos de hablar, me dice, doctor, ¿le cuento lo que me pasó? Cuénteme, a ver qué pasó. Dice, yo fui a Aeroparque, me subieron con él, nosotros le decimos papamóvil, porque parece un aparato como era el papamóvil cuando vino a Buenos Aires el Papa, pero es un ambulif que sube y baja el plan. Bueno, me pusieron allí, me subieron, y yo estaba solita ahí, y me quedé ahí, y el avión se fue, y me quedé horas
hasta que alguien lo necesitó y lo bajó. La dejaron arriba. Era la directora nacional del Instituto Nacional de la Discriminación de Argentina. Le pasó eso. Pero no solamente a ella. El año pasado, al director nacional de políticas para la discapacidad del Ministerio de Transporte, una persona que tuvo un accidente, tuvo un atentado grave y quedó cuadripléjico, el doctor Jorge Rivas, pero está lúcido totalmente y se comunica como hacía Hopkins con una maquinita, ¿no? que él escribe y después escuchás lo que él puso. Bueno, me manda, tenemos mucho trato porque yo le presenté el proyecto mío, él lo motorizó, llegó a la ANAC y ahí está guardado, no sé, está guardado. Pero él lo motorizó mucho. Y entonces me manda un WhatsApp y me dice: doctor, estoy acá en Santiago del Estero por una reunión que tenemos acá con gente con discapacidad. Y entonces le mando un video. El video era él bajando de una escalera, que era la escalera del avión nomás, así que no había ningún sistema de subir y bajar, con dos personas que agarraban la silla de ruedas y lo bajaban. Totalmente prohibido. Es decir, esos son temas expresamente prohibidos por la ley argentina y en general están prohibidos en todas las legislaciones del mundo. A él, que era el director nacional del Ministerio de Transporte, lo bajaban irregularmente. Y él no sabía, ¿eh? Porque cuando lo vi le mandé: te bajaron irregularmente. Así no, está prohibido en el decreto tal, le puse tal. Ah, no sabía, me dice. Cuando fue cuando tenía que ascender al avión. Cuando quiso descender del avión, entonces él dijo: quiero que me filmen. Y ahí se dio cuenta de que estaban violentando una ley y dijo: no se puede filmar. Es decir que le pasa a los más importantes autoridades de discapacidad en Argentina. Imagínense a los demás. Entonces el tema de accesibilidad es un tema importante y el tema de no discriminación, que ya hablamos, es súper importante y es la amenaza directa a la seguridad. Evitar que haya molestias a los demás pasajeros, que haya desvíos, que haya cancelaciones, que haya demoras que se puedan producir. Esos son los dos pilares, diríamos, del problema. Y las dos tensiones jurídicas que hay entre los principios legales es el principio de no discriminación. No discriminemos a la persona con discapacidad porque le falta el ejercicio de algunos de sus sentidos, y el principio de seguridad operacional, que como les dije es no que se caiga el avión, sino que mucho menos. En algunos casos subís gente que es psiquiátrica, y el otro día comentaba el comandante Maldonado, que lo trajimos es un comandante de Aerolíneas Argentinas de A330, lo invitamos a una clase acá en la USAL, y dijo que una vez había una pasajera, se había agarrado de una puerta en vuelo, y estaba tratando de abrir la puerta en vuelo porque se quería suicidar. Por supuesto que las puertas en vuelo no se abren, ¿no? Porque tienen un sistema especial y además la presurización hace que funcione como como si fuera un tapón, pero no se puede abrir la puerta. Pero bueno, también hay gente peligrosa porque dentro de las personas con discapacidad tenés psiquiátricos y lo que pasa en tierra pasa arriba. Entonces hay temas. Acá tenemos el caso de un pasajero con discapacidad que es habitual nuestro y nos dejó fotografiarlo. Esta fotografía es porque él quiso. Acá tenemos un caso de personas con movilidad reducida. Es el servicio que se les da en los aeropuertos del mundo.
Acá en Argentina tenemos un problema, como no lo tenemos reglamentado, cada línea aérea contrata su servicio PMR. Entonces tengo sillas de ruedas de 5 compañías, porque son 5 compañías diferentes que están embarcando, en lugar de que haya una reglamentación y que se ocupe, como se ocupa en el mundo, el aeropuerto. El aeropuerto contrata un buen servicio y se lo presta a todas las compañías. Y todas las compañías pagan ese servicio. No, acá cada uno tiene el suyo, ¿no? Así también funciona. Algunos bien, otros mal, otros servicios aeroportuarios. Pasa un poco lo mismo. Ahora el Aeropuerto San Martín 2000 administró un aeropuerto que tiene todas las características para las personas con discapacidad en el interior del país. Creo que es no sé si es Neuquén, algunos de esos aeropuertos. Y entrenó gente y es el único aeropuerto que hicieron un aeropuerto piloto con servicios para personas con discapacidad. ¿Ven? Ahí tienen la accesibilidad incorrecta que les decía, lo que le pasó al doctor Jorge Rivas. Lo bajaban así. Esto está prohibido acá y en todas las regulaciones del mundo. Esto es lo correcto. Es caro. Es caro. Pero es lo correcto. Esto es lo correcto. En Alemania es caro. Pero fíjense lo que es el ambulismo, ¿no? Es espectacular. Si vamos a hablar de discriminación, a ver, ¿cuánto me falta? Me faltan 10. Listo. Entonces, ya voy dándole un poco de cierre. Estamos tan acostumbrados a hablar de discriminación y usamos tan fácilmente esa palabra, ¿no? Pero bueno, en derecho aeronáutico y en transporte de personas con discapacidad tenemos diferentes tipos de discriminación. Una discriminación que es esta, discriminación positiva. Te discrimino y te doy más, es positiva, te doy más. Y otro que le das menos, te puede decir, pero ¿por qué le estás dando una persona que lo lleva, una silla de ruedas porque se cansa, le estás dando más franquicia de pasajes, de equipajes, y entonces puede llevar todo su equipo que necesita de discapacidad y no entra dentro de la franquicia? Eso es una discriminación positiva, es correcto y eso se debe hacer, es una discriminación legal. Acá tenemos alguna foto del control documental, cómo se ayuda también en discriminación positiva a una persona con discapacidad. Acá también tenemos la falta de asistencia. Fíjense que en esta foto tenemos a la persona con discapacidad solito en una silla de ruedas y nadie lo ayuda en nada. Acá tenemos las ayudas técnicas que son tremendos. El tema, te dan más las líneas aéreas, podés llevar más cosas, pero la cantidad de sillas de ruedas que rompemos es impresionante. La gente del handling, las sillas de ruedas, las tira, las golpea, las trata mal y realmente tenemos muchísimos problemas. Me acuerdo que la que fue vicepresidenta Gabriela Michetti, argentina, discapacitada en silla de ruedas, pero viajaba mucho y ni a ella tampoco la respetaban y tuvo varios reclamos de silla de ruedas rota contra aerolíneas y contra British Airways. Me acuerdo que fue a Londres una vez y entregaron una silla de ruedas destruida. El abogado de British Airways me llamó y le dije, bueno, lo que pasa es que está fuera un poco de los manejos de la línea aérea que contrata el servicio de handling, y el servicio de handling son maleteros, y los maleteros en general es gente de poca instrucción, y bueno, lo que quiere hacer es terminar rápido lo que quiere hacer es tirar la maleta y por ahí también tira la silla de ruedas, ¿no? Ni que decir cuando la silla de ruedas tiene batería. Cuando tiene batería tiene que ir una hora antes al aeropuerto, tiene que desarmar la silla de ruedas, tiene que sacar la batería, estribarla, porque ustedes saben que
Si hay algo que parece veneno en la aviación, es baterías, ¿no? Porque las baterías tienen la posibilidad de incendiarse, ¿no? Así que es una mercadería que llamamos mercadería peligrosa. Y ya vamos a terminar. El tema de no discriminación está también en los equipos de fútbol y en los equipos de handball y etcétera, en donde, por ejemplo, en Argentina no tenemos reglamentación, entonces cada uno con su reglamento de cada transportador dice cuántos pasajeros con discapacidad va a transportar por aeronave. Aerolíneas Argentinas, en el avión de cabina ancha, te lleva 5. Está la reglamentación que dice 5. Claro, cuando tenés que llevar un equipo de discapacitados a un paralímpico, no lo podés llevar. Lo tenés que llevar en 2 veces, en 3 veces. Entonces hay unos problemas burocráticos terribles que siempre con excepciones se van arreglando, pero producen la denegación de embarque. Y nosotros tenemos que no sé cómo se llama, pobrecito, porque no le damos tanta bolilla, pero tenemos un campeón mundial de tenis sobre silla de ruedas, que hay que verlo jugar, es una cosa impresionante. Y cuando iba a volar, no me acuerdo si a Europa o a Estados Unidos, no lo dejan subir. Porque le dijeron, no, usted necesita un acompañante hábil. ¿Cómo un acompañante hábil? Voy a jugar un paralímpico. La gente no tiene reglamento, no está entrenada, rechaza al pasajero. Salimos en los diarios, al día siguiente voló. ¿Eso por qué? No hay norma, no hay reglamentación y no hay entrenamiento. Les hice para 2 minutos más, la pirámide jurídica de Kelsen, se las hice con las normas paraguayas, que estuve investigando ayer. Ustedes, a Paraguay le pasa algo parecido que a Argentina. Tenemos casi todas las normas, pero no se implementan y nos falta siempre la última, la reglamentación aeronáutica. ¿Por qué? Porque tanto Argentina como Paraguay tienen en su Constitución Nacional, ustedes la tienen en el artículo 58, el tratamiento de las personas excepcionales. Ustedes las llaman no con discapacidad, ustedes llaman personas excepcionales, ¿no? Y en el artículo 88 hablan de la no discriminación. Perfecto, perfecto. Cuando bajamos, ustedes en Paraguay, como en Argentina, estamos adheridos a las convenciones interamericanas de no discriminación contra ninguna de las formas de discriminación de 1999. Cuando vamos a la primera norma aeronáutica de Chicago del 44, tenemos el anexo 9, que es facilitación, ahí tenemos normas de accesibilidad, ¿no? Paraguay y Argentina también. Nosotros tenemos nuestra ley de discapacidad, ¿eh? Y ustedes también tienen su ley de discapacidad. Es decir, a nivel legal, ustedes tienen la ley 4.220 que crea la CENADIS y la reglamentación crea la CONADIS, como Comisión Nacional de Discapacidad, que nosotros también la tenemos. Hasta casi con el mismo nombre lo debemos. Pero, ¿qué nos falta? Cuando llegamos a la reglamentación aeronáutica, la DINAC tiene un proyecto. El proyecto caro que les decía recién. Y nosotros también tenemos un proyecto. Un anteproyecto que, después de mucho trabajo y es un anexo de mi tesis doctoral, se presentó como aporte a nuestra autoridad aeronáutica, que nunca lo leyó, porque yo estaría no satisfecho, pero si lo hubiesen leído y me dicen, mire, doctor Basallo, a mí no me gusta por esto, por esto, por esto. Bueno, ok, lo vamos a mejorar, vamos a charlar, vamos a cambiarlo, ¿no? No lo leyeron. ¿Y saben por qué sé que no lo leen? Porque nosotros, que somos profesores de Derecho Aeronáutico, somos profesores en grado, somos profesores en posgrado, y este es un ambiente chico, ¿no? Así que cuando llego a la ANAC y entro a la sala de los abogados, claro, se para más de la mitad de los abogados y me dicen, doctor, ¿cómo le va? Yo de muchos me acuerdo, de otros no me acuerdo, pero claro,
todos fueron alumnos porque todos pasaron por el ámbito muy chico de derecho aeronáutico que tenemos acá en Argentina y en otros lados. Y entonces me dicen, está en el buzón virtual, su expediente no fue analizado, está en el buzón virtual. Es decir, que a mí, que me digan, no, lo estamos analizando, no lo están analizando. Están haciendo lo que hacen con todas las normas aeronáuticas que tienen que ver directamente con la mejoría del pasajero. Entonces, para terminar, creo que hay que romper con la regla que se dice que la persona con discapacidad no puede viajar. Hacerlo es un derecho humano, y es un derecho humano para trabajar, y es un derecho humano para la salud, y es un derecho humano para el ocio, porque la persona con discapacidad también tiene derecho a sus vacaciones. Así que bueno, muchas gracias y